Hola, buenas tardes. Agradecer la presencia de todas las personas que han acudido a la convocatoria de la Fundación Verde Europea, de la Fundación ECO, para presentar el Green New Deal. La jornada que vamos a desarrollar esta tarde se puede introducir con el símbolo que tenemos, que nos van a hacer las prospecciones cerca de África, con el símbolo del peak oil, que es lo que entendemos como el fin de las extracciones del petróleo fácil, del petróleo accesible, del petróleo rentable. Estamos llegando a un punto de dificultades de acceso a los recursos energéticos convencionales y ese es un símbolo de la situación en la que estamos a todos los niveles. Los momentos que estamos pasando como consumidores, como usuarios de los servicios públicos, como trabajadores, ecologistas, técnicos en materias, senderistas, agricultores y ganaderos, buceadores, usuarios de bibliotecas públicas. Estamos llegando a determinados momentos en los que percibimos y sentimos cómo nos están lacerando, nos están arrebatando los derechos más fundamentales, los valores más fundamentales delante de nuestras narices, como son el paisaje natural, la biodiversidad, la energía del sol, la limpieza de los mares, la pureza de una alimentación sana, de un agua pública y limpia, de las inversiones públicas y privadas en investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de uso y distribución democráticas, el estado del bienestar, que desde hace décadas viene siendo sustituido por la ley del más fuerte. Todos estos momentos vienen a resumirse en un estado o de inconsciencia plural y de miedo paralizante, y de que ya eso está autorizado, no podemos pararlo, que nos embarca. O bien estamos en ese estado de indignado climático que nuestro compañero Florent Marsellesi expone también en su última intervención en el blog. Se las recomienda. O no, o podemos pararlo. Podemos repensar nuestra participación en este modelo y obligar a cambiarlo. Como piensa Chomsky, estamos pensando en la revolución de lo pequeño. Ahí es donde tiene que estar la clave, no para solucionar todo, sino para cambiarlo todo. Y el primer paso para este cambio de actitud, para este cambio de sensibilidad, es la información. Así que hoy, una vez más, participando en las conferencias y en los eventos que estamos desarrollando desde distintos movimientos sociales y políticos, nos hemos citado con la Fundación Verde Europea, que tiene entre sus fines la divulgación del Green New Deal, que es el nuevo acuerdo verde, y también nos invita a ello la Fundación ECO, que nace con el objetivo de promover la sostenibilidad económica, social y ambiental y la generación de una mayor equidad y cohesión mediante el fomento de la justicia social y ambiental, del estado del bienestar, de la protección social, de los empleos sostenibles y del pleno empleo. Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro y desarrollamos el trabajo mediante la realización de estudios, jornadas, publicaciones y otros eventos que contribuyan a la difusión de los fines. A continuación, entonces, les presento a los ponentes que van a intervenir. Cada intervención va a durar sobre unos 20 minutos. Hay gente que ya dice que se ajustará menos el tiempo porque lo que procuramos es que después haya un debate en el que todas las personas se sientan cómodas y libres de participar y de preguntar y de aportar, ¿no?
La primera persona va a ser Ezequiel Navío Baseu, que es el responsable actualmente de la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote contra las Prospecciones. Y él fue director de ADENA Canarias durante bastantes años. Vale, ya lo diré luego. La segunda persona va a ser el estimado Roque Calero, que es doctor ingeniero industrial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Perdón, el título de la ponencia de Ezequiel va a ser Petróleo en Canarias, crónica de una crisis anunciada. El título de la intervención de Roque es Las energías renovables como base de los sistemas de electricidad en las Islas Canarias. La tercera intervención va a ser la de Raúl Romeva y Rueda, que es eurodiputado por ICV y vicepresidente del Grupo Verde Europeo. Y el título de su ponencia ¿Es el petróleo una opción de futuro para Canarias? Y ya para cerrar, pues, el compañero Juan López de Uralde, que es coportavoz de ECUO y es director de Greenpeace España. El título de su ponencia es Propuestas de ECUO para un futuro energético 100% renovable, el Green New Deal. Pues adelante, por favor, Ezequiel, y los demás nos sentamos a un lado para poder dejar vista la pantalla. Sí, yo tengo Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer sinceramente la asistencia a este acto. Creo que, a pesar de que no es un aforo completamente lleno, como la ocasión merece, porque creo que estamos hablando de algo muy trascendente para la economía y para la sociedad canaria, pero más vale pocos involucrados que muchos y pasivos, ¿no? Y creo que aquí hay mucha fuerza y mucho ánimo y mucha voluntad de intentar hacer las cosas, intentar mejorarlas y cambiar, como decía antes nuestra compañera, ¿no? Quiero agradecer especialmente también, aparte de los asistentes, la presencia, lógicamente, de Roque, de Juancho y de Raúl, que no lo olvidemos, pues representan también a nivel de España y a nivel internacional la vanguardia de ese cambio de modelo y están trabajando todos los días al máximo nivel por beneficiarnos a todos, ¿no? Entonces, desde aquí aprovecho también para agradecer que se hayan desplazado hasta aquí. Bueno, yo quería hacer un pequeño recorrido. Creo que es muy importante entrar en materia ubicándonos primero en torno a lo que implica la contaminación por hidrocarburos en el archipiélago canario. Estamos hablando de que desde el 16 de marzo, en que el Gobierno de España aprueba un Real Decreto que fue tumbado por el Tribunal Supremo en el año 2004, después de que el Gobierno de Aznar en el 2001 lo aprobara por primera vez. Ahora, desde marzo, tenemos un nuevo Real Decreto que retoma las prospecciones petrolíferas y autoriza a un consorcio formado por 3 multinacionales del petróleo. Una es Repsol, que tiene un 50%, otra es una multinacional alemana, que es la RWE, detrás de E.ON, la segunda compañía energética petroquímica más importante de Alemania, tiene un 20%, y por último tenemos una compañía australiana que se llama Woodside, que tiene un 30% de ese consorcio accionarial. Ese es el consorcio que el Gobierno de España ha aprobado, ha autorizado, para iniciar las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. Evidentemente hay unos riesgos que pueden ser interpretados de una u otra manera en función de los conocimientos o de las interpretaciones que cada sector le quiera dar. Lógicamente el Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, tiene una interpretación, Repsol, como compañía que defiende sus intereses, tiene otra interpretación, pero creo que hay también una parte muy importante, no solo de la sociedad canaria, sino de la sociedad mundial, que exige un cambio de modelo y que exige que no se pongan en peligro valores ambientales, incluso económicos, como en este caso es la industria del turismo en Canarias, no solo en Lanzarote y Fuerteventura, que se ve amenazada por una actividad minera de altísimo riesgo que se aprueba para hacerla en aguas profundas,
es decir, con más riesgo todavía de lo que es una prospección habitual en aguas más someras, y además a muy poca distancia de las costas de Lanzarote y de Fuerteventura, ¿no? Estamos escuchando permanentemente que no hay riesgo, que las prospecciones se van a hacer a 60 kilómetros, como si eso fuera hablar de Marte, de que no nos va a afectar, y estamos hablando de que escuchamos las garantías supuestas de que se van a hacer con todas las medidas de seguridad y que no implica un riesgo para el archipiélago. Yo quería empezar este recorrido recordando que hace más de 50 años Canarias padece las consecuencias de las desavenencias y de la falta de respeto que la industria petrolífera tiene por el medio ambiente, no solo de Canarias, sino en general del mundo, ¿no? Velan por sus intereses y lo demás son efectos colaterales o secundarios. Ustedes recordarán, y seguramente comprobarán algunas de las veces que van a las playas, en cualquier isla de Canarias, que nos podemos encontrar con las famosas bolas de pino. El petróleo que ha venido por el mar y que ha impregnado muchas de las costas de las 8 islas Canarias, más los islotes, y que proceden de limpieza de tanques de los buques que vienen generalmente de cargar en el Golfo Pérsico y que atraviesan esta zona entre Canarias y África para descargar en puertos europeos y regresar vacíos. El problema es que cuando regresan vacíos todavía tienen impregnados los tanques con el petróleo que han descargado, y seguramente ese petróleo no es de la misma composición que el que van a cargar de nuevo, con lo cual les interesa limpiar los tanques por dentro para que cuando carguen el nuevo crudo pues no se mezcle con los residuos del anterior. Lo normal y lo que establece la ley es que los barcos, después de descargar, tienen que ir a puertos especializados para hacer unas limpiezas legales, donde el vertido no va al mar. Pero como eso es tiempo y dinero, pues lo que ha pasado desde hace muchísimos años en todo el planeta, pero también aquí, es que, sobre todo de noche, y a medida que vuelven a sus puntos de carga, abren las sentinas, meten agua del mar, accionan unas turbinas, limpian las paredes y sueltan. Y esa operación la repiten muchas veces hasta que los tanques están más o menos limpios. La consecuencia de eso es una de las fuentes de contaminación más importantes que ha padecido el medio marino en los últimos 50 años en todo el planeta, en el mar Mediterráneo, aquí en el Atlántico. Y esto que estamos viendo en estas fotografías son estelas, esas estelas que dejan los petroleros, que en algunos casos llegan a tener lineales 100, 200, 300 kilómetros de longitud. Y ese petróleo, derivado después por las dinámicas oceánicas, las corrientes, pues llegan a las playas y ahí permanecen durante mucho tiempo, ¿no? Esta fotografía aquí abajo es el puerto de Las Palmas, y se ve perfectamente, esto es del año 2001, como nada más salir del propio puerto de Las Palmas no había descargado porque no había zona de descarga, pero aprovechó seguramente la noche para empezar a descargar según salía de la bocana del puerto de Las Palmas, ¿no? Esto es otra fotografía donde se ve a la izquierda una costa, concretamente Sicilia, donde no hay ninguna estela de petróleo. En el centro sí se ve ya como, digamos, se va aproximando, y en la última, a la derecha del todo, se ve una franja, una línea negra abajo a la izquierda, que es cuando el petróleo está llegando a la costa. Esto ha sucedido durante muchos años en todas las Islas Canarias. Estas fotografías que tenemos aquí son de la isla de Lanzarote, donde se pueden ver perfectamente. Estaba a punto de traerme una de estas bolas, que tenemos muchas ahí en Lanzarote, pero son pedazos, digamos, de alquitrán mezclado con gravas, arena, incluso hasta con pelotas de tenis, como se ve en esa que se ha abierto, y que impregnan las playas y se quedan ahí. Después, con el calor, se reblandecen y muchas veces en verano pues uno lo pisa y vuelve empinchado a casa, ¿no? Bien, para intentar poner un poco de control a esto, desde ADENA, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza, en el año 2000, se puso en marcha lo que denominamos el operativo ERGOS, que fue un acuerdo que se alcanzó con la Agencia Espacial Europea en Roma para intentar usar los satélites que pasaban por encima de Canarias a efectos de detectar las estelas de petróleo en el mar en tiempo directo, en tiempo real, y poder identificar el barco que lo estaba limpiando para después perseguirlo.
Inicialmente era una utopía, hubo muchos trámites administrativos, muchas conversaciones, pero al final se logró empezar a tener una serie de mapas de lo que estaba pasando, ¿no? Solamente en el periodo del año 2000 a 2001 hubo aproximadamente unos 150 vertidos que se detectaron y no se pudo hacer en tiempo real porque el satélite pasaba cada 15 días. Es decir, lo que nosotros detectamos era aproximadamente la mitad de lo que estaba sucediendo. Como vemos, no solamente afectaba al entorno de Canarias, sino pues a Madeira, Azores, Cabo Verde, todo el litoral africano. Esto es solamente en esta zona. Y abajo, en el recuadro de Canarias, podemos ver perfectamente cómo la mayor densidad está pues, fundamentalmente al norte de las islas y entre Fuerteventura y Gran Canaria. Antes los barcos petroleros podían pasar por cualquier sitio de Canarias, por cualquiera, podían pasar entre Alegranza y Lanzarote, entre el Hierro y La Palma o La Gomera, por cualquier sitio. Una vez que nosotros desde ADENA trabajamos en este proyecto, pasamos la información al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Fomento, para que se instaurase un sistema de denuncia y al mismo tiempo para proponer a la Organización Marítima Internacional, que es una organización de Naciones Unidas que dirime el tráfico naviero del mundo. No es una organización conservacionista, pero tiene una figura que se llama la Zona Marítima Especialmente Sensible, que fomentada por la OMI impide el tránsito de barcos y la descarga de hidrocarburos en unas zonas. Es decir, es una declaración de protección ambiental de una zona concreta, donde ahora mismo hay 14 sitios en el mundo que están declarados zonas marítimas especialmente sensibles. En el año 2000 solamente había 4 y después de 3 años, donde el gobierno español entonces hizo una labor extraordinaria a partir de esta propuesta, se logró la declaración y hoy en día Canarias está protegida por esa zona marítima especialmente sensible, que es el mapa anterior que vimos, ¿no? Esos 2 pasillos son los que ahora tienen de forma obligatoria que usar todos los buques petroleros o que lleven productos tóxicos sin que puedan pasar por el resto de las islas. Y además tienen que comunicar de dónde vienen, a dónde van, qué es lo que llevan, matrícula, etc., ¿no? Desde entonces ha disminuido mucho el problema de los hidrocarburos. Ahora, después de la declaración de la OMI, para evitar precisamente o reducir la contaminación por hidrocarburos en las aguas canarias, nos encontramos que el propio Gobierno de España permite y autoriza una actividad de alto riesgo con unas prospecciones a cerca de 1.500 metros de profundidad más otros 2.000 de corteza terrestre a escasos kilómetros de las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. Y en algunos casos las 9 áreas de prospecciones que están aprobadas se solapan con la propia declaración de la Organización Marítima Internacional para evitar el vertido de hidrocarburos, con lo cual, bueno, pues a nuestro juicio es una contradicción el que esa figura de protección se vulnere con una autorización de un gobierno para prospectar petróleo, ¿no? Hoy en día el operativo ERGOS no existe desde Canarias porque fue asumido por la Unión Europea con un nuevo programa de vigilancia por satélite que se llama SINCLINET y que está funcionando hoy en día cubriendo todo el espacio de las aguas comunitarias y siguen detectando vertidos en toda Europa, ¿no? Bueno, estas 2 manchas que estamos viendo aquí son del Golfo de México, pertenecen a la contaminación provocada por la plataforma de la British Petroleum Deepwater Horizon en el año 2010. Y he considerado que es muy importante que se visualice esta fotografía porque el ministro de Industria, Soria, está hablando permanentemente, así como también los portavoces de Repsol, de que no nos preocupemos, de que aquí las prospecciones se van a hacer a 60 kilómetros. Es de risa. Es de risa. Yo quiero recordar que cuando el Prestige se hunde en el Atlántico, se hunde a 250 kilómetros Atlántico abierto frente a las costas de Finisterre. 250 kilómetros, no 60 ni 10. El petróleo que emanó del Prestige, desde que empezó el vertido el 13 de noviembre hasta que se hunde el día 19 de noviembre del año 2002, no solamente cubrió esos 250 kilómetros hasta la costa gallega, sino que contaminó desde el norte de Portugal hasta las Landas de Francia, cerca de 2.000 kilómetros perimetrales, 2.000 kilómetros desde 250 de la costa. Y aquí nos están diciendo que no nos preocupemos, que las perforaciones se van a hacer a 60 kilómetros. El desconocimiento de esta gente
voluntario, lógicamente, es lo que le anima a intentar hacernos creer que está muy lejos y que estamos a salvo de cualquier problema o cualquier incidente, ¿no? Para que se hagan una idea, la contaminación de la Deepwater Horizon afectó en el Golfo de México a una superficie cercana a los 30.000 kilómetros cuadrados. Y para intentar visualizar eso, no vamos a hablar de campos de fútbol, pero sí vamos a imaginarnos la isla de Lanzarote, su superficie, convertida en una marea negra. Y también la de Fuerteventura, y las unimos. Y también la de Gran Canaria, y la de Tenerife, la de las 8 Islas Canarias. Toda la superficie del archipiélago canario, unido en una marea negra, pues lo multiplicamos por 4, y eso es un poquito menos de los 30.000 kilómetros cuadrados que afectó la contaminación de la Deepwater Horizon hace solo 2 años y 10 meses, en una plataforma de última generación y última tecnología. No estamos hablando de una empresa pequeñita, sino de la British Petroleum, ¿no? Esta plataforma pertenece a una empresa americana con base en Houston, una empresa que se llama Black Elk Energy, y que ha sufrido un incendio y un posterior vertido a finales de este mes de noviembre, también en el Golfo de México, una plataforma también de última generación. Bueno, aquí tenemos las distancias de las áreas de prospecciones a Lanzarote y Fuerteventura. La zona más cercana está Fuerteventura, a 9 kilómetros, 18 de Lanzarote. Esta es la distancia que hay a las desaladoras. Aquí tenemos un problema porque, como ustedes muy bien saben, las islas, el agua potable se nutre del agua del mar. Si un día hay un incidente por una contaminación por hidrocarburos que afecta al litoral donde están las tomas de agua de las plantas de desalación, las islas se quedan literalmente sin producir agua. Lanzarote tiene agua almacenada para un periodo de 48 horas. Y ya para terminar, una de las cosas que estamos trabajando, si quieren después pues entramos más en materia sobre lo que se está haciendo para detener las prospecciones, es registrar todos los movimientos sísmicos que la dorsal oceánica ha generado solamente en el año 2012, es decir, en este año. Se han localizado 7 terremotos, cada una de las estrellitas es donde está el epicentro, y estamos viendo que las magnitudes medias están en torno a 3, 2,7, 3 en la escala Richter, pero ha habido 2 de cerca de 4 grados en la escala Richter. Si entendemos que la dorsal oceánica, que es un fondo sedimentario del Jurásico, que es lógicamente donde debajo está el crudo, es una dorsal viva desde el punto de vista sísmico, donde tienen que perforar 2.000 metros en una tubería que cura 2.000 metros de profundidad en una zona que sísmicamente está viva, pues además del riesgo que ya tiene perforar a esa profundidad, que es la misma que hay en la Deepwater Horizon, tenemos que añadirle el problema de la geología. Y esto incrementa aún más el riesgo y entendemos que es algo a tener muy en cuenta a la hora de argumentar por qué no queremos que se realicen las prospecciones, ¿no? Ya para terminar, decirles que hay un plan de trabajo que estamos trabajando desde el Cabildo de Lanzarote y desde el Gobierno de Canarias, con un ámbito jurídico, otro legislativo, otro político, tecnológico, social y científico, donde estamos buscando todo tipo de apoyo a nivel internacional. Tenemos la comunidad científica a través de la OICN con una declaración de 91 países en septiembre pasado en Corea del Sur, que le ha pedido a España que suspenda las prospecciones. El pasado día 29 de noviembre la Federación Alemana de Agencias de Viaje y Turismo le pidió a Soria en una carta que suspendiera las prospecciones por afrentar, digamos, los intereses del turismo, el propio sector turístico, igual que la Federación Internacional de Turoperadores o que la Federación de Turoperadores Turísticos del Reino Unido. También este año se han dirigido por escrito al Gobierno de España diciendo: señores, esto va a afectar al turismo, con lo cual pedimos que se suspendan las prospecciones, ¿no? Hay una gran amenaza económica y una gran amenaza para la industria, que ahora mismo es la fundamental de las islas. Hay una gran amenaza ambiental en una zona de extraordinarios valores ambientales y, lógicamente, tenemos que trabajar. Senderistas, agricultores y ganaderos, buceadores, usuarios de bibliotecas públicas. Estamos llegando a determinados momentos en los que percibimos y sentimos cómo nos están lacerando, nos están arrebatando los derechos más fundamentales, los valores más fundamentales delante de nuestras narices, como son el paisaje natural, la biodiversidad, la energía del sol, la limpieza de los mares,
la pureza de una alimentación sana, de un agua pública y limpia, de las inversiones públicas y privadas en investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de uso y distribución democráticas, el estado del bienestar, que desde hace décadas viene siendo sustituido. El símbolo que tenemos, que nos van a hacer las prospecciones cerca de África, con el símbolo del peak oil, que es lo que entendemos como el fin de las extracciones del petróleo fácil, del petróleo accesible, del petróleo rentable. Estamos llegando a un punto de dificultades de acceso a los recursos energéticos convencionales y ese es un símbolo de la situación en la que estamos a todos los niveles. Los momentos que estamos pasando como consumidores, como usuarios de los servicios públicos, como trabajadores, ecologistas, técnicos en materias. Por la ley del más fuerte. Todos estos momentos vienen a resumirse en un estado o de inconsciencia plural y de miedo paralizante, y de que ya eso está autorizado, no podemos pararlo, que nos embarca, o bien estamos en ese estado de indignado climático que nuestro compañero Flores Marsellesi expone también en su última intervención en el blog. Se las recomienda. O no. O podemos pararlo, podemos repensar nuestra participación en este modelo y obligar a cambiarlo. Como piensa Chomsky, estamos pensando en la revolución de lo pequeño. Ahí es donde tiene que estar la clave, no para solucionar todo, sino... Hola, buenas tardes. Agradecer la presencia de todas las personas que han acudido a la convocatoria de la Fundación Verde Europea, de la Fundación ECO, para presentar el Green New Deal. La jornada que vamos a desarrollar esta tarde se puede introducir con el